Welcome to a super special episode. This is actually part two of the history of racism and xenophobia in the Dominican Republic. This is a very short part two, and I'm going to tell you the history of this and why I had to do a part two. So, editing this video was kind of a nightmare. Okay, that being said, I there was a part that I didn't export, sadly, that I couldn't export, so I'm gonna include it right here. So this episode is gonna be a little different. As you guys know, at the end of every episode, I do read your comments. And I am gonna read the comments of the episode that I did before this one, which was time to abolish the monarchy. So I did that video, and that was a video that was very interesting. That I was playing with something new with reactions. You guys don't like react videos that much, but this was very popular nonetheless. A lot of people got triggered because the message of the video was pretty much just facts, and people couldn't handle the facts. But my policy is not to read hate comments and not to reply to them, so I'm just not gonna do it. I'm gonna focus on the positive comments. The real problem for the NHS is the gradual privatization it has suffered since the days of Blair. Contracts have been led to private multinationals who have consistently underperformed or altered the delivery of services. Add to the mix the PFI contracts, which tied health authorities into eye-watering payments on loans to build new facilities, and you have a serious financial burden for many years. That's 100% true. The intention of the video wasn't to have like a deep discussion about social inequality in Great Britain. It was just a reaction to this documentary. It was a very I actually criticized the documentary in the video. Um Interesting video. I kind of knew that the royal family's finances were problematic. Having it put into one place gives a good overview. The sound mixing was not ideal. If your speaking voice was kind of silent compared to the volume of the reaction gives, and specifically the end credits commentation. Thank you so much for that feedback. As I mentioned before, I always take into consideration your feedback, and for this recording, I have now new recording equipment that I'm testing, which is amazing. So yeah. Ok, hay una inquietud acá, no sé, creo que es de la misma persona. García exagera el drama de la dominación haitiana. Yo pienso que en muchos elementos sí. Hay muchas cosas que se dan por sentada que no tienen sustentación. Por ejemplo, rápidamente te digo, la de la imposición del idioma, no hubo imposición de idioma. No porque no quisieran, no pudieron, no podían. Lo del ataque a la iglesia católica, todo lo contrario, Boyer hizo enormes gestiones para que curas católicos fueran a Haití porque no había suficientes curas, y Valera, que era el arzobispo, que era rabiosamente anti-haitiano y pro-español, se negó, y Boyer fue hasta el Papa a hacer gestiones para poder designar curas, que le enviaran curas para expandir la fe católica. Entonces, esos serían como dos ejemplos de dos cosas que se dicen y que no tienen sustentación histórica. Yo quiero añadir algo con el asunto de la relación de Boyer con la iglesia. También Boyer quería, después de la guerra de independencia, después de la revolución haitiana, Haití se quedó sin escuela, porque todos los curas se fueron, y las escuelas en esa época, todos estaban sustentados por la iglesia católica. Y también él quería mandar esos curas para que volvieran a restablecer las escuelas. Y eso no pasa hasta ya muy avanzado el siglo XIX, que eso son una de las cosas, de las consecuencias, o una de las, el ostracismo que la Iglesia Católica puso sobre Haití, la falta de educación. Ok, aquí tengo una pregunta concretita de Elizabeth Jiménez. Entonces, ¿cuándo fue abolida la esclavitud de este lado? 9 de febrero de 1822. Ok.
Perfecto. Tengo una pregunta de Anthony Almonte. Se cree que no es comparable la esclavitud de la española con la de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre criollo y negro haitiano? Hay algo que no entiendo. Hay una mezcla ahí de cuestiones, ¿verdad? Pero hay dos temas. La vinculación entre la esclavitud en Estados Unidos y la esclavitud en la española. Si se puede comparar, que era el tema que abordaba Quisqueya, ¿no? Sobre la suavidad o no de la esclavitud. Y por otro lado está el tema de cuál es la diferencia entre criollo y negro haitiano. Bueno, no soy especialista en la esclavitud de Estados Unidos, pero era una esclavitud de plantación y por lo tanto la esclavitud de plantación viene con una lógica de imposición intensiva, de esclavitud intensiva. Por lo tanto, en ese sentido no sería comparable con la esclavitud que había en la parte española, donde había algunas plantaciones, pero que funcionaban dentro de una lógica no tan bien, vamos a decir, lograda como por ejemplo la colonia francesa y como pienso que se dio en los Estados Unidos. Y lo otro, lo de los criollos, no entendí para nada. Como criollo o negro haitiano, no entendí. Bueno. Sin embargo, a lo mejor él quiso decir el mulato haitiano o la persona de color. ¿Verdad? En Haití, diferencia de Santo Domingo, el 90%, más del 90% de la población es negra y un porcentaje muy pequeño son mulatos, lo que ellos le llaman de mulat o los amarillos, y son las personas que ostentan el poder económico en Haití. Esa es la gran diferencia. Tú no ves un mulato trabajando en las plantaciones de caña haitianos, en las plantaciones de caña, pero tú sí puedes ver un mulato en una visita diplomática a la República Dominicana. O sea, esa es la gran diferencia social entre ellos. Sin embargo, yo quiero decir algo en términos de la esclavitud. Yo creo que eso de la democracia racial es un poco racista. O algo que le da fundamento o que le quita el valor a la esclavitud. Eso surge en Brasil. En Brasil se dice que hay una democracia racial. Entonces luego lo cogen algunos dominicanos, Américo Lugo, y comienzan a hablar de la democracia racial. Yo no creo en la democracia racial. Un esclavo es un esclavo, aquí o allá. La gente le ponían el sello, a todos le ponían el sello caliente. Habían comunidades cimarronas en el 1810. Todavía hay escritos de algunos viajantes que hablan de poblaciones cimarronas. O sea, ¿por qué un esclavo que vive también en una relación patriarcal y de amistad con su amo tiene que huir de la plantación o del hato o cualquier otro ambiente donde se encuentre esa relación? Yo creo que la esclavitud es esclavitud donde sea. Una más intensiva, otra menos intensiva, pero es esclavitud. Ok. Yo tengo una pregunta aquí de Anthony Stevens Acevedo. Son preguntas un poquito largas, no sé si leerla toda junta. Bueno, él pregunta primero, ¿qué posibilidades hay de incluir la historia de 500 años de los negros dominicanos en los libros de textos que se usan en las escuelas? Y él pregunta también pregunta cuál es la diferencia cultural entre las generaciones anteriores a los independentistas trinitarios y las generaciones siguientes, y pregunta también, ¿los trinitarios no eran dominicanos cuando jóvenes y se convirtieron en dominicanos después del día de la proclamación de independencia? Pregunta Anthony Stevens Acevedo. Te la dejo a ti, Quisqueya. Sobre los libros de texto, los libros de texto hablan de la esclavitud, los recientes. Yo escribía textos para una editorial y yo hacía mi capitulito donde se hablaba de la esclavitud. El problema es que en la educación pública dominicana el libro no enseña. Es decir, los libros, yo te lo digo porque yo escribí texto, me parecía que estaban más o menos equilibrados, no era que tenían, es que la escuela
pública dominicana tiene tantas debilidades que finalmente lo que está formando a los jóvenes y a los niños son las efemérides. Son los desfiles, la obra, la banderita, las canciones. Finalmente eso, esa carga que es emotiva, que es una experiencia vivencial, es lo que finalmente marca la memoria de nuestros estudiantes. Y te lo digo porque en la UAS yo recibo estudiantes de la educación pública que tienen serios problemas de lectoescritura, tienen mucha dificultad. Entonces uno se da cuenta, esos muchachos no están leyendo, no están leyendo los libros de texto. Y una de las cosas que hemos hablado, de hecho Anthony y yo lo hemos hablado, señores, perdónenme, pero hay un camión de la basura haciendo una bulla enorme, no sé si se oye. Ok, no se oye. Decía que para mí es clave que se incluya dentro de las conmemoraciones, de las celebraciones de las escuelas, en el calendario escolar, referencia a la esclavitud, referencia a los afrodescendientes. Ya es un éxito que esté ahí Mamá Tingó. Faltan otras cosas. Falta el tema de la esclavitud como tal. Para el que en República Dominicana, fuera de la estatua de Lemma, no hay otro monumento, ni otro recordatorio, no hay ninguna calle, no hay nada que permita hacer un reconocimiento de manera colectiva, pública, de lo que fue los 300 y pico de años de esclavitud. Ok. La otra pregunta. El tema de la hecha anteriormente sobre las diferencias culturales de los trinitarios antes y después de la independencia, si se puede. Ok, entonces no entiendo muy bien la pregunta. Quiero decir una cosa. La Trinitaria se fundó en el 38 y se disolvió. Es decir, en 1844, aunque todo el mundo, toda la historiografía nacional habla de los trinitarios, ya eso no era un conglomerado, porque la Trinitaria el otro día fue denunciada, fue perseguida, se buscaron otras estrategias, ahí vino la dramática, ahí vino otras formas de vamos a decir, de militancia de oposición al régimen haitiano. Y para 1844 no hay trinitaria como tal. Y por eso es que tuve muchas inconsistencias. Después tú dices, ¿cómo es que los trinitarios están apoyando la anexión o están apoyando a Santana? ¿Y cómo es que tuve como que uno dice, pero es porque nos han enseñado que era como un núcleo que trabajó de manera cohesiva, quiero decir, me está faltando como una palabra ahí. Cohesionada, gracias, esa es la palabra que quiero decir. Y la verdad es que no funcionó como tal. Entonces, yo no sé si cuando tú dices trinitario, tú estás diciendo los duartistas, o los separatistas, o los febreristas, que era el nombre que le daban en aquel momento. De verdad que no sé. Ok. Bueno, aquí hay dos preguntas que se pueden combinar. Una de Pedro Antonio Valdés, que quisiera que hablen un poco sobre cómo el mestizaje o el mulataje como mito de construcción de identidad racial. Y de Esther Hernández, sobre ampliar la idea de cómo se usa el mito de la democracia racial en comparación con esta cosa del one drop rule, una gota de sangre, que hay en Estados Unidos, que se usa con respecto normalmente a Brasil, pero que dice ella que aplica también a RD como al resto de la región. Esas dos preguntas mezcladas, como entiendan. Okay. Sí. Yo puedo coger una parte y tú coges la otra parte. El mestizo es la mezcla genética entre un blanco y un indígena. Ese es el mestizo, por definición. Ahora bien, el mulato es la mezcla entre blanco y negro. El término mulato, como ya después que hay una mezcla, se degenera la raza, el mulato le toca el nombre de mulo, por eso mulato. Hay mucha gente que preferimos usar la terminología gente de color. El mulato, gente de color.
O sea que esas son las diferencias. Nosotros no tenemos mestizo, en Santo Domingo no hay mestizo. ¿Por qué no hay mestizo? Porque mataron a todos los indios, se extinguió, ¿cómo se dice? Se quitó, se borró de la faz de la tierra todo lo indígena. Nosotros lo que tenemos de los indígenas son algunas referencias culturales y de comida y algunas palabras, pero como individuos se eliminaron. O sea que nosotros no somos mestizos, nosotros somos una sociedad de una mezcla entre blanco y negro. Milagro, yo te pregunto a ti, lo del One Drop Rule, ¿qué es? Cuando aquí en los Estados Unidos, si tú tienes una gota de sangre negra, tú eres negro. Considerado negro, ok. Sí. Diferencia de aquí y de Haití, que en Haití, después que pasaba 4 generaciones mezclándote con blanco, tú perdías la negritud y te convertías en un cuadrón, creo que era que se llamaban. Okay. Y ya podía ir a la escuela, ya tenía ciertos privilegios. Después de 4 generaciones. Aquí, si tienes una gota, eres negro. Ok, yo diría que aquí hubo un one drop rule invertido. Tú tienes una gota de blanco y ya tú eres blanco. Sí. O ya tú eres de origen español. Sería como la lógica de los dominicanos. Con relación al mestizaje y al mulataje, bueno, se me ocurre que ciertamente en esa segunda mitad, ok, yo tengo la teoría siguiente. La primera república entre la independencia y la anexión es blanca. Los que ocupan el poder y los puestos principales y controlan la situación política son fundamentalmente blancos o reconocidos como blancos, porque va a haber, por ejemplo, un Buenaventura Báez, que sabemos que incluso es de origen, tiene una madre esclava, pero aún así pasa por blanco. Es un dominio como blanco. Pero después de la restauración va a ser una especie de democratización racial. Bueno, aquí la voy a usar la palabra en el sentido de que empodera nuevamente a, ya no puedo usar mulato, debería usar entonces gente de color. Empodera a gente de color y vamos a tener una serie de figuras fundamentales. Es decir, ahí viene un Luperón o un Ulises Herox, que puede ser incluso presidente. Vamos a tener a una Salomé Oreña, que es una mulata, y se me acaba de ir el nombre el de Cartas Evelina, el de Cartas Evelina y el de la historia de la medicina, que son mulatos que se abren paso y pueden, vamos a decir, destacarse y constituirse en figuras influyentes. Y entonces se va a desarrollar una concepción mulata. Y hay una corriente en ese sentido. Luperón la va a representar, pero también la va a pensar, la va a defender en cierta medida. Bonó va a ser un defensor de eso, reconociendo el mestizaje que hay en la República Dominicana, va a defender eso como positivo, como una riqueza y no como un lastre, que es como lo va a ver otra corriente de pensamiento dominicano. Ahí también Eugenio María de Hostos va a valorar positivamente la mezcla racial como un elemento de riqueza. Yo tengo la teoría que luego el siglo XX entonces vuelve un blanqueamiento de la mano con los Estados Unidos. Y ahí entonces la figura es Peña Gómez, va a ser como el solitario, el llanero solitario de liderazgos de color, gente negra que pueda como, por lo menos en esa primera, en el siglo XX. Gracias. Yo quisiera añadir algo aquí. Cuando vemos los líderes dominicanos que han movilizado, no estamos hablando de 1000 personas, pero que han movilizado la nación, todos son negros. Gregorio Luperón, Peña Gómez, todos estos líderes cimarrones. Pero yo nunca en Santo Domingo he visto un líder que pueda hacer una manifestación como la que hacía Peña Gómez. Nunca he visto eso. Donde se metía esa calle Duarte,
se llenaba por completo con carreteros, hombre con mancha de plátano, la señora con la cerveza en la mano. La movilización del pueblo dominicano solamente la han logrado negros. Ahora, yo he estado mucho tiempo fuera de Santo Domingo y no sé si eso puede cambiar, pero los gente que ha movilizado el país, para mí, movilizado, han sido personas negras. Omar Guerrero hace una pregunta muy interesante. ¿Qué libros o autores recomiendan para entender mejor el proceso de independencia dominicana? Ok, yo quiero como quiera referirme a lo siguiente, algo que dijiste. Sí, Salomé Ureña era mulata y de hecho las fotos de Pedro Enrique Ureña, incluso hay un Pedro Enrique Ureña joven que se ve clarísimo que es mulato, y de hecho hay historias de él fue víctima de racismo, sobre todo en México, en Argentina, en los diferentes espacios en los que se movió. Pero ha habido una operación de blanqueamiento. Ese retrato, esa pintura de Salomé Ureña, la verdad que la pulieron bastante con relación a sus rasgos, pero los Duarte sí eran blancos, por ambos lados. El papá era español como tal y la madre, todo parece indicar que sí, que eran legítimamente blancos. Pero Sánchez y muchos líderes de la independencia eran negros. Sánchez, cuando yo estudié en Santo Domingo, lo pintaban como blanco. Ahora he vuelto y lo he visto morenito, ya lo pintan como morenito. Pero muchos líderes están los hermanos Puello, que estaban involucrados en la independencia. María Trinidad Sánchez también era bastante oscura. O sea que tenemos un grupo de febreristas de color, que también lo pintaban antes, lo pintaban como blanco. Pero yo a Sánchez lo estoy viendo en las escuelas pintado negro. Y en algunos libros lo estoy comenzando a ver negro, que es un avance. Sí. Muy bien. Estaba la pregunta de la bibliografía, sí, para Omar. Sí. Entonces, pienso yo que para estudiar el periodo de la independencia hay que hacer como un híbrido y coger varios libros. No hay uno como que yo te diga, mira, léete ese es. Pero a mí me gusta mucho la biografía de Duarte, de Orlando Hinoa, me parece que está muy bien manejada en términos de la crítica documental que hace. Y luego a una serie de autores que tienen un enfoque crítico de la historia y no forman parte de la visión tradicional. Yo diría leerse Franklin Franco, por decir algo, o el Manual de Historia de Roberto Casar. También está el libro de Pablo Mella, que es bastante crítico, que es un libro radical, que se llama Los espejos de Duarte. Que cualquier persona interesada en conocer la historia de la independencia, lo que es la abolición de la esclavitud, debe de leerlo. Sí, ciertamente. Muy bien, estamos llegando como al final, ¿no? Que habíamos pautado un tiempo. Tenemos una pregunta de Isabel Spencer, que pregunta por la matanza de 1937. Si se puede hablar de motivación racista y territorial y si se puede hablar de una influencia en el racismo o conexión con el racismo actual. Es un tema grande, amplio, ¿verdad? Que abre muchas cosas, pero poder abordarlo un poquito. ¿Y Keya, si tú quieres hablar de la matanza? La matanza es un momento clave porque tiene una carga simbólica enorme, le sirve enormemente a la dictadura, le permite resolver un tema fronterizo, la frontera como el símbolo, ¿no? de la separación con Haití, ese territorio poroso, porque finalmente era una frontera porosa en la que iban y venían. Le llamamos matanza haitiana, pero realmente no se puede hablar que fue una matanza exclusivamente de haitianos. Fue una matanza de haitianos, de dominicanos y de dominico-haitianos, gente
gente negra fundamentalmente. Pero también es un hecho absolutamente cubierto, tapado, escondido. Le hemos dado completamente la espalda. Esta es la fecha en que República Dominicana, por ejemplo, nunca ha hecho una investigación en nuestro territorio sobre el hecho. Por lo tanto, la cantidad de haitianos muertos es un tema de especulación. ¿Cuántos fueron? Y ahora, solo muy recientemente, se están desentrañando los documentos. ¿Por qué? Porque da una sensación de que eso salió de la nada. De la nada pasó eso. Y ahora estamos encontrando, yo no estoy, hay gente que está investigando ese tema, documentación que muestra el proceso que se siguió. Que no fue de que Trujillo, que es un humo, que dijo, siempre esa teoría. Cuando ahí hubo una coordinación verdaderamente grande para movilizar a los campesinos de la zona y a los militares y para justamente aprovechar toda esa sustancia largamente ahí contenida. Eso es como un botón que tú lo puedes prender y que tú lo puedes manipular. El cuco de la invasión, que primero era una invasión militar y tenía sentido, ahora es una invasión pacífica, y eso es como un interruptor, y eso se prende y se apaga a conveniencia de intereses y de políticos, porque eso remueve ahí esos sentimientos patrióticos que la gente tiene y que se le desarrolla además, y se le desarrolla en un sentido. Entonces, lamentablemente, la matanza demostró lo que era capaz un régimen y lo que era capaz un pueblo también. Y claro, estaban las dos cosas. También hubo el horror y hubo el rechazo de eso. Y luego de ahí también hay estudios que están mostrando cómo la dictadura tuvo que tomar medidas adicionales para hacer que la gente rechazara a los haitianos. Por ejemplo, gente que había convivido toda su vida, que había compartido una tierrita, que tenía ahí un haitiano que le trabajaba, que era como si fuera de su familia, pues por ejemplo, a ese tipo de gente los obligaron a salir de eso. Y entonces la dictadura con su doble moral, porque por un lado está exterminando población de origen haitiano, pero por el otro lado está trayendo en masa trabajadores cañeros. El dominicano no sabe que mientras Trujillo estaba defendiendo la nacionalidad de los haitianos, estaba llenando los ingenios dominicanos de mano de obra haitiana. Durante todo su régimen eso va a ser una constante, y de hecho que va a seguir con Balaguer de una manera u otra. Entonces la dictadura se movía con esa dicotomía, vamos a decir. Sí, pero también yo añadiría algo, Quisqueya, y es que también Trujillo, los mejores amigos de Trujillo eran Vincent, el presidente de Haití durante esa época, un tipo bien claro, o sea, mulato, luego Lescat, que también era mulato, y que Lescat lo defiende. Lescat defiende a Trujillo cuando las Cortes Internacionales, el Congreso norteamericano, trató de castigar las acciones de Trujillo. ¿Quién va y lo defiende? Ese señor haitiano mulato. O sea que ahí también somos anti-haitianos hasta cierto punto. Cuando estamos bregando con el poder, no somos anti-haitianos, porque no había un colaborador más grande en los años 60 y 70 del régimen de Balaguer como lo fue Duvalier. O sea que también tenemos que tener eso en cuenta, de cómo el poder unifica a los países. Sí, bueno, los haitianos no tuvieron un gobierno que los defendiera tampoco. Son temas muy amplios y que nos conectan también con el racismo actual, tan negado, pero que genera sospecha que algo que no exista en este país genere entonces tanto odio y tanta aberración cuando se habla de eso.
Y efectivamente es muy importante el conocimiento de la historia. Les agradecemos muchísimo sus participaciones, haber estado aquí, haber aclarado. Les agradecemos a todo el mundo por sus preguntas. Pedimos disculpas si se nos quedaron algunas por el tiempo. Hay gente que a veces dice, como para hablar de solidaridad entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, dicen, olvidemos la historia. Y nosotros decimos, no, recordemos la historia para que veamos que efectivamente en la historia hay para nosotros construir una solidaridad con bases, con fundamentos reales y verdaderamente sólidos. Thank you so much for watching and for listening to this episode. Don't forget to subscribe, comment, and share. I'm on TikTok and on Instagram, and I'm also on Patreon where I have a lot of amazing exclusive content. And I'm also working on creating a small, tiny online library where you can download resources. Thank you so much for your support once again, and this is Mango in the North.